¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Todas, espero estén muy bien. Estoy grabando este video porque simplemente quería comunicar, necesitaba comunicar una experiencia de lectura. A mí me gusta hablar de experiencias de lectura, ¿no? Y se trata de este libro. Está en francés, como pueden ver. Se llama Je suis un monstre qui vous parle, le rapport par une académie de psychanalystes. Soy un monstruo que les habla, algo así sería, ¿no? O este monstruo les habla. El autor, por supuesto, es Paul Preciado, un filósofo transgénero español, nacido en Burgos, pero que vive hace bastante en París, o por lo menos vive por diferentes lugares del mundo, y escribe en francés, como pueden ver, también escribe en inglés, ¿no? A mi juicio, Preciado es uno de los autores que más me estimulan leer, me estimula mucho, incluso aunque esté en desacuerdo con muchas cosas que dice Preciado, sobre todo en lo político, estoy en desacuerdo, pero a mí me resulta tremendamente estimulante leer todo lo que ha hecho Preciado, por eso hemos dado un curso sobre Preciado este año, un curso virtual, por eso escribo sobre Preciado y por eso leo todo, absolutamente todo lo que publica. Este libro no está todavía traducido, como pueden ver, lo encargué a París, lo leí rápidamente. Es una conferencia que Preciado dio frente a un auditorio de psicoanalistas el 17 de noviembre de 2019. Fue invitado al Palais de Congrès de París frente a 3.500 psicoanalistas, ¿no? Unas jornadas internacionales, ¿no? Titulada Las mujeres en el psicoanálisis. Y es extraordinario porque, a ver, brevemente, ¿no? Este libro se va a publicar en castellano, quizás ya circulan algunas versiones traducidas en internet, no lo sé, pero se va a publicar porque Preciado está publicando por Anagrama. Es un libro incendiario, o sea, es un texto de intervención, es una conferencia, como les dije, que creo que hay fragmentos en YouTube, la pueden ver en YouTube, pero es una conferencia tremendamente crítica con respecto de no solo del psicoanálisis en general, sino particularmente de la epistemología que está por debajo del psicoanálisis, que a mí me interesa mucho y me hace acordar mucho y me llevó directamente al Antiedipo de Deleuze-Guattari, digamos, ¿no? Tiene mucho de ese cuestionamiento de la epistemología del psicoanálisis, ¿no? En el caso de Deleuze y Guattari, el cuestionamiento era la función, lo que ellos llamaban la función expresiva del inconsciente, y ellos planteaban una función productiva. Ellos decían que en verdad el inconsciente, que no lo cuestionaban obviamente, pero que había una suerte de supeditación, como una suerte de dependencia de la capa productiva a la capa expresiva, y eso a su vez una remisión a lo familiarista, al mito de Edipo como explicador de absolutamente todo, ¿no? Y eso básicamente una suerte de máquina representativa y neurotizante. El psicoanálisis, en verdad, lejos de liberar, era una máquina de neurotización, digamos, ¿no? Y ellos frente a eso planteaban una visión productiva, experimental, que ellos llamaban esquizoanálisis, más allá de la operatividad que eso tenga, realmente la observación, esa visión tan libertaria respecto del deseo, yo la veo mucho acá también, ¿no? Preciado Preciado hace este tipo de intervención. En un momento quiero compartirles, aunque sea un par de párrafos traducidos de manera un poco brutal y rápida, digamos. En un momento dice, sé que mi cuerpo es una suerte de showroom, es una suerte de show biopolítico, ¿no? De show biopolítico, porque obviamente el cuerpo de Preciado siempre aparece en primer lugar. Eso es un poco también lo que tienen los textos de Preciado, que uno tiene que admitir, uno tiene que bancarse a veces, tanta autorreferencialidad, o sea, su propio cuerpo, su propia historia, su autobiografía, a veces cansa. Digamos, quienes ya conocemos un poco la historia de Preciado, de su transformación, digamos, ya es medio como una figurita repetida, digamos, y demasiado narcisista a veces. Pero bueno, uno deja de lado por ahí eso en busca de las ideas, y las ideas están, digamos, hay ideas muy interesantes, ¿no? Pero está bueno esto que les decía, este show biopolítico, prefiero hacer un show biopolítico de mi cuerpo que dejárselo a la psiquiatría, la farmacología, el psicoanálisis, la medicina o el medio, o los medios, que construyan una representación sobre mi cuerpo antes que ellos reconstruyan o que construyan una representación sobre mi cuerpo transexual. Yo prefiero hablar, ¿no? Y mostrarlo por las mías. El libro tiene tres ideas fundamentales y yo las marqué
La primera idea es esto que decía antes de una crítica. Lo que plantea básicamente Preciado es que la noción de diferencia sexual, que es un poco la piedra fundante del psicoanálisis, digo, freudiano, lacaniano, eh, esa noción de diferencia sexual, ¿no? No tiene que ver ni con la naturaleza, ni tiene que ver con el orden simbólico, tampoco, sino que en verdad es una epistemología política, literalmente, ¿no? Dice epistemología política del cuerpo, y esa epistemología no es un valor universal ni un trascendental, es histórica y cambia. Sin embargo, el psicoanálisis ha hecho de esa diferencia sexual como una suerte de orden universal que no se puede modificar, digamos, ¿no? Este es el primer punto. El segundo punto dice que, en verdad, digo que esta epistemología binaria, jerárquica de la diferencia sexual está en crisis, dice Preciado, desde los años 40. No solo producto de los movimientos de contestación, sino también producto de la ciencia. Esto me interesa, porque una de las críticas a veces frente a este tema es que, o estas observaciones de Preciado, es que no son científicos. Bueno, Preciado plantea que no, que hay, y da otros datos también, que han aparecido datos morfológicos, cromosómicos, bioquímicos, que plantean que la atribución binaria del sexo es por lo menos conflictivo, por lo menos es cuestionable desde el punto de vista endocrinológico, morfológico, cromosómico. Hace un estudio muy interesante, da datos, digo, de los cuerpos, digamos, de los cuerpos intersexuados, digo, ¿no? Que ningún cuerpo es igual a otro. Es decir, y por más que haya, supongamos, una mayoría, igual aparecen cuerpos intersexuados, digo, que es difícil de decir si pertenecen a un género femenino o masculino, digamos, ¿no? Y que se los tiene que corregir, se tiene que hacer este, una ortopedia quirúrgica de alguna manera y jurídica también para meter ese cuerpo en un lado o en otro, ¿no? Y el tercer punto que plantea Preciado, ¿no? Que ya tiene más que ver por ahí con la acción política, dice, bueno, los movimientos transfeministas, queer, antirracistas, van a dar cuenta de prácticas de filiación, relaciones amorosas, de identificación de género, del deseo de la sexualidad, que plantean, digo, una mutación, una experimentación actual ya, que hacen imposible esta división binaria, digo, ya por las propias prácticas, ¿no? En las nuevas generaciones y en estos movimientos que han ayudado probablemente, ya plantean que esta diferencia sexual es obsoleta en los hechos, digamos, ¿no? En los hechos, en la vida social, digamos, de alguna manera. Bueno, el libro tiene un montón de observaciones más. Les leo una más, digo, que a mí me parece una de las más interesantes, ¿no? Dice en un momento, trato de traducir rápidamente, ¿no? Ustedes no pueden más recurrir sistemáticamente a los textos de Freud o de Lacan como si tuvieran un valor universal, no situado históricamente, como si esos textos no hubieran sido escritos al interior de una epistemología patriarcal de la diferencia sexual. Hacer de Freud y Lacan una ley es tan absurdo como demandarle a Galileo recurrir a los textos de Ptolomeo o exigir que Einstein renuncie a la teoría de la relatividad para continuar pensando con la física de Newton y de Aristóteles. Me parece que es brillante lo que dice, es verdad, o sea, ningún texto, o sea, no hay ningún texto de un filósofo, de un autor que sea una verdad revelada, o sea, lo que dice es una obviedad, sin embargo es una obviedad que a veces hay que recalcar, sobre todo para el ambiente psicoanalítico y lacaniano, que hacen de Lacan una ley, o sea, que lo que está por fuera de esa ley es la nada, digamos, no tiene entidad, ¿no? También uno podría decir esto para el marxismo, digamos, ¿no? Que hacen de Marx una ley, digamos, ¿no? También uno lo podría decir con respecto a autores liberales, ¿eh? O sea, quiero decir, sea Freud, sea Lacan, sea Marx, sea Adam Smith o Hayek, digo, me da lo mismo, o sea, esta dinámica uno la ve en diferentes ámbitos y de verdad debería tener en cuenta que todo texto, todo autor está situado históricamente y por tanto sus ideas son un poco un efecto también de esa episteme, como diría Foucault. Entonces, el tema es haber hecho de esa configuración, ¿no? De este discurso, de esta discursividad que es el psicoanálisis, que nace a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, digamos, situada en un momento en la Viena burguesa, puritana, familiarista, bueno, en ese momento tenía esas características, cómo es esa lógica no haya cambiado durante tantos años y se siga manteniendo este orden, ¿no? Yo creo que es un texto que va, por supuesto, que va a indignar
a los psicoanalistas, y está bien que los indigne, pero los psicoanalistas inteligentes deberían aprovechar este texto y revisar esas concepciones, deberían revisar. El tema es que implica revisar fundamentos profundos de su disciplina, profundos, ¿no? En un momento Preciado también, una de las intervenciones primeras que hace es, bueno, interpela al auditorio, de hecho se ve que hay gritos, que hay gente que se levanta y se va, digamos, ¿cuántos psicoanalistas son homosexuales o transexuales o negros? Y no hay prácticamente, no hay. O sea, en los últimos años recién muchos, algunos psicoanalistas homosexuales han aparecido, digamos, ¿no? O por lo menos lo han dicho. Por tanto, es una disciplina que tiene un sesgo, que sigue teniendo un sesgo marcadamente heterosexual, binario, familiarista, digamos, ¿no? Eh, a mí me gusta cuando esto es lo que tiene que hacer un filósofo, en definitiva, también, es interpelar, ¿no? Es interpelar. Ahora, si eso provoca meramente indignación, bueno, no sé si tiene sentido. El tema es hacer algo más allá de la indignación. Los psicoanalistas más inteligentes deberían tomar estas críticas y revisar probablemente algunos fundamentos, porque el texto además está muy bien fundamentado, ¿no? Bueno, espero que se traduzca prontamente y que lo lean, porque la verdad que creo que del siglo XXI uno de los pocos autores, de los pocos filósofos que sigo con detalle es Preciado, ¿no? E insisto, no estoy necesariamente de acuerdo, sobre todo en la cuestión política. Me parece que políticamente falla, Preciado, digo, es muy maximalista, tiene visiones utopizantes y ciertas revoluciones o micro revoluciones de género que yo no sé cómo operan, digamos, o cómo se ve eso. Yo soy mucho más pragmático probablemente, o escéptico, digamos, en un punto. Pero más allá de esas diferencias, es un autor interesante y que despierta buenas ideas. Así que, nada, los que lo puedan leer en francés, búsquenlo, ¿no? Y los que no, cómprenlo cuando salga en castellano, porque realmente lo vale, ¿no? Chau.